Yo quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. Una pregunta que mientras venía de camino acá a la clase bíblica, el Señor me inspiró en virtud de la reflexión que he tenido de este pasaje. La pregunta es para ti, es personal. Y es la siguiente: si tú puedes identificar alguna persona a quien tú amas, a quien tú conoces bien, la conoces tan bien que se te hace difícil humanamente, en tu carne, pensar que puede tener una experiencia de transformación radical. No me tienes que contestar esa pregunta ahora porque esa es para ti. Y yo quiero que esa pregunta, que ya tiene respuesta en tu corazón, tú la anudes, la vincules a este pasaje bíblico. No tengo que repetir la pregunta, ¿verdad? Yo creo que está clara. La persona de Saulo de Tarso, conocido luego por el gran apóstol Pablo, es una persona que fascina y es una persona que de alguna manera nos lleva por unas rutas donde en muchas ocasiones tenemos que volver y releer e investigar para poder entenderlo bien. Les confieso que en el viaje del año pasado que realicé junto al seminario evangélico a Grecia y a algunas islas del Asia Menor, mi perspectiva del apóstol Pablo se amplió y se amplió con admiración. Se amplió porque cuando tú estás allí en Atenas y tú miras todos los vestigios de esa cultura, y tú estás allí en aquel montículo de piedra llamado hoy como ruinas y en la Biblia el Areópago, y tú caminas y vas a Éfeso y vas a Tesalónica y vas a Berea y a tantos otros lugares, y de alguna manera retomas la historia de esa misión que el Señor le encargó. Hay una experiencia de transformación en aquellos creyentes que hemos leído el texto bíblico, que hemos disfrutado del texto bíblico, que hemos hasta luchado con el texto bíblico y que de alguna manera la historia de las Sagradas Escrituras han hecho un nido de gracia y de misión cristiana en nuestros corazones. Habiendo dicho eso, tengo entonces que decir que la persona de Saulo de Tarso es una persona que era un fariseo, un judío educado a los pies de los más excelsos maestros del judaísmo, con todo lo que eso implica. Educado también a los pies de los grandes maestros de la Grecia antigua. Así es que hay un binomio, hay una combinación que Dios la utiliza luego para sus propósitos maravillosos. El pensamiento del fariseísmo consistía en que la ley escrita o la ley oral era lo que podía transformar a la persona. Ahí radicaba en gran medida. La ley transforma. La ley te hace un mejor ser humano. La ley de alguna manera te salva.
Hoy sabemos que eso es imposible. Y es imposible porque ya Jesús lo pudo identificar. Con Jesús y su resurrección se viene abajo esa tabla de salvación del judaísmo. No es la ley lo que transforma y lo que salva, es Cristo con su amor y con su sacrificio redentor en la cruz del Calvario. Y Saulo estaba convencido de que Jesús había tenido una muerte acorde con su actitud osada de vivir como un Mesías. Como éste vivía con alardes de Mesías, pues la muerte y la muerte de cruz la tenía bien ganada. Ese era el pensamiento de los judaizantes y de los fariseos, a priori y a posteriori. Así que ahora que a Jesús se le había dado muerte, el paso siguiente en la lógica fanática religiosa era reconducir, redirigir, a como diera lugar a esos seguidores de Jesús. Y si eso implicaba dar muerte y apresar a esos discípulos y discípulas, pues adelante, que el fin justifica los medios. Eso ayudaba a la causa religiosa del auténtico judaísmo. Así que eso del terrorismo religioso y del fanatismo religioso no es asunto del siglo XX y del siglo XXI y de otros siglos recientes. Ubíquese ahí, en Hechos 9. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, como dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Y vana sería nuestra predicación. En vano yo estaría aquí predicando y predicando de aquel que vive para siempre. Pero como Él está vivo, como Él ha resucitado, como Él vive en tu corazón y vive en mi corazón, yo siento un fuego y una pasión. Y no puedo dejar de predicar a Cristo. Esa es mi vocación. Y ese es mi compromiso hasta el último aliento de mi vida. Por lo tanto, la resurrección es el gran signo que da validez a la misión de Jesús, al tiempo que garantizó y garantiza su enseñanza. Sin resurrección, jamás hubiese podido haber o existir misión cristiana. Imposible. Damasco y esa conversión de Saulo son temas centrales en este pasaje. Porque fue a las puertas de Damasco donde cambió la vida de Saulo de Tarso. Yo tengo que decir que todo ser humano tiene un momento decisivo. Lo que los griegos identificaron como el kairos. Está el tiempo cronometrado, que usted lo tiene marcado en su reloj, ¿sí? Como decía un amiguito mío, en su reloj. Pastora, ¿usted tiene reloj? Un niñito de 3 años. Ese tiempo cronometrado en el reloj, en el calendario, de alguna forma se ubica con un tiempo kairótico, que es el tiempo maduro,
el tiempo oportuno para Dios obrar, amén, para usted tomar decisiones importantes. Y todo ser humano tiene un tiempo decisivo. Hacemos planes, hacemos cálculos, estudiamos esta u otra posibilidad y de pronto sucede algo imprevisto. Nos encontramos frente a una coyuntura que nos exige una decisión, una transformación, una postura que comprendemos en el caminar que es decisiva en nuestra vida. Fue lo que le aconteció a Saulo de Tarso. Él no había previsto que estaba en los caminos insondables de Dios. Pero Dios sí lo había previsto. Él había quizá planificado el camino de Jerusalén a Damasco con las intenciones de persecución a los seguidores de Jesús, y allí el camino de Saulo de Tarso se cruzó con el camino de Dios. Y de ese Saulo fariseo pasó a ser el Pablo de Cristo. Y así es nuestro Señor. ¿Qué pasó? No es fácil explicar con palabras humanas lo que sucede en el corazón de un ser humano cuando cambia el rumbo de su vida porque se encuentra con el Señor resucitado. Y usted trata de ponerlo en palabras. Y usted trata de comunicarlo a otros y a otras. Pero usted y yo sabemos que la experiencia de profundidad espiritual es mucho más allá de lo que las palabras pueden expresar. La palabra humana siempre se queda corta frente al don inefable de la presencia de Dios. Siempre se va a quedar corta la expresión y la palabra humana ante los toques profundos que el Señor hace en nuestra vida, ante las manifestaciones que Dios de alguna forma permite en nuestro corazón. Así es que ahí está este Saulo de Tarso. Y Saulo, que iba montado en su ego, que iba cabalgando sobre su arrogancia y su prepotencia. Dice la Escritura que se vino abajo. No se cayó de un caballo necesariamente, porque todos repetimos y decimos, y Dios lo tumbó del caballo. Pero ni en Hechos 9, ni en Hechos 22, ni en Hechos 26, que son los tres relatos que hay en el libro de los Hechos de la conversión del apóstol, en ninguno de los tres nos dice ni nos habla de un caballo. Presuponemos que iba en un caballo porque era el medio más común, ¿verdad? De movimiento, de transporte. Así que no necesariamente se cayó de un caballo. Saulo de Tarso, lo hemos dicho, perseguía, asolaba, consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de esos apóstoles, de esos seguidores de la iglesia naciente. Usted va a mirar en el capítulo anterior que dice que después que le dieron muerte a Esteban, sí,
el mismo que casi repitió las palabras de Jesús en la cruz cuando lo estaban lapidando y apedreando, que los miró y le dijo, mirando al cielo: Señor, no le tomes en cuenta a estos este pecado. Y luego expiró. Y una vez le dan muerte a Esteban, los mismos perseguidores de aquellos del camino, dice el texto, que tomaron sus ropas y las pusieron a los pies de uno llamado Saulo. Consintió en la muerte de Esteban. Vivía desde un orgullo y una soberbia religiosa, desde un abierto fanatismo, en este caso religioso. Oiga, y el fanatismo nunca lleva a nada bueno. Trate usted de hablar con un fanático de lo que sea. Porque la persona fanática de alguna manera permite que sus pasiones radicales dirijan su razón. Sea un fanático de pelota, de basquetbol, de algún artista, de alguna fe. Son gente que cuando usted trata de hablar, le gritan, le bloquean. Y usted se trata de expresar y de comunicar lo que usted racionalmente y desapasionadamente quiere expresar y explicar, y apenas le permiten expresarse a usted. Y yo como pastora he estado frente a mucha gente fanática, que a veces me arrinconan y casi me dan. Y no le estoy hablando metafóricamente, ¿sabe? Yo creo que esa gente se tiene que convertir otra vez. Y se tiene que convertir al estilo de Cristo, a la pastoral de Jesús. Así que ese fanatismo, esa soberbia religiosa, donde se mata y donde se aplasta a quien no vive la fe, como en ese caso la estaba viviendo Saulo de Tarso, porque esa fe religiosa, esa fe mía, es la que vale y tiene que vivirse como yo la vivo y como yo la entiendo. Este Saulo tiene que caer. Tiene que caer, tiene que romperse. Porque no se puede vivir ni caminar por la vida haciendo daño. Y Saulo estaba haciendo mucho daño. Y su encuentro con el Cristo resucitado, con el Señor resucitado, lo bajó, lo desmontó, no del caballo, sino de esa cabalgadura, de su atrevimiento y su falta de respeto por la vida de la gente que no llevaba su fe como él y la religión como ese Saulo de alguna manera representaba. A veces Dios nos tiene que desmontar. A veces Dios nos tiene que bajar. Porque si no bajamos de alguna forma, tenemos que bajar de otra. Y ni aquel, ni la otra, ni yo podemos caminar por la vida asolando a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ni maltratando a nadie. Ni asesinando, quizá no con un revólver o un puñal, pero sí hay asesinatos de carácter que se pueden dar de muchas formas y maneras. Y cuando eso es así, créame que Dios nos desmonta y que Dios nos baja y que Dios de alguna manera permite que tengamos un reencuentro con Él, para que podamos entonces reencarrilar nuestra vida a la luz de sus propósitos y de su forma
de ver, de actuar y de amar. ¿Cuántos dicen amén? Ese resucitado que se le apareció en el camino de la agenda destructiva, tiene una propuesta totalmente opuesta a este Saulo. Porque ese resucitado, en vez de matar, vivifica. En vez o en lugar de aterrorizar, imparte confianza y valor a la gente. En vez de perseguir, acoge y bendice. Alaba mi alma al Señor. Así que el que parecía ser poderoso e implacable enemigo, se levanta ahora débil y ciego. Este Saulo sufre por unos días de ceguera. Y aunque le suene a usted fuerte, la historia registra que el Señor resucitado le va a quitar la visión a Saulo para darle una visión nueva, para que pueda realizar su misión, otra misión que nada tendrá que ver con la anterior. Hay que perder esta vista, a veces tan humana, tan nublada, tan difuminada. Hay que perderla para poderlo ver a Él en toda su expresión. El texto bíblico dice, y usted lo leyó, y si no se dio cuenta, se lo refresco. Teniendo los ojos abiertos, no veía nada. Aleluya. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos en esta mañana? La pregunta después de esa es si usted teniendo los ojos abiertos ve. Porque hay gente que teniendo los ojos abiertos no ve nada. O por lo menos no ve lo que Dios quiere que veamos. Este asunto de la visión y de la vista es un asunto delicado. ¿Cuántos usan espejuelos aquí? Aleluya. Están los optómetras, los oftalmólogos, bollantes. Oiga, el asunto de la vista es delicado. Y después de los 40, dicen los que saben, que lo quiera usted o no lo quiera, usted tiene que hacerse ¿qué? Un examen. Porque usted dice, ay, me pasa algo, no sé lo que me pasa. Y de alguna manera usted dice, no sé, como que necesito más extensión en el codo. Teniendo los ojos abiertos, no veía nada. Lucas, que es el autor de los Hechos, es maravillosamente sugestivo y genial al utilizar esa imagen. Porque cuando se ha perdido la capacidad de ver en otras personas la imagen de Dios, usted tiene los ojos abiertos, pero no ve nada. Cuando usted pierde la capacidad de ver en la otra persona lo que Dios puede hacer, usted tiene que entonces ponerse los lentes de la fe. Mire, yo he aprendido en este caminar que toda persona,
Y cuando digo toda persona, es toda persona tiene el potencial de ser un instrumento de honra en la obra del Señor. Por eso la primera pregunta que le hice antes de comenzar esta predicación. Y hay otros y hay otras que yo le he escuchado decir, esa persona. Olvídate de eso, muchacho, mira para otro lado. No podemos subestimar el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la virtud del que todo lo puede. Y cuando las cosas se ponen bien difíciles, ahí es que el Señor se especializa. Hay tantas personas que transitan por la vida con los ojos abiertos, pero no ven lo que es importante, capturar desde el lente divino. Su visión está nublada, viven permanentemente con cataratas en su espíritu. Su visión está nublada de orgullo, de prepotencia, de prejuicios, de planes turbios, desviados de los planes de Dios. A Pablo, que sabemos que fue luego de ser Saulo de Tarso, Pablo, Dios le tenía aguardada una vida nueva, transformada. Lo que conocemos como conversión, metanoia. Cambió de mente. Cambió de forma de pensar, de forma de sentir, de forma de vivir. Y eso es conversión. Cuando usted cambia radicalmente su manera de ser, a la luz de la gracia del Señor. Y con esa nueva manera de ser, obviamente, vino una nueva visión. Pero nos dice la historia de esta mañana que ahí hay un tal Ananías, un discípulo del Señor llamado Ananías. Óigame, es que Dios es maravilloso. Porque mientras está obrando en este Saulo grandes cosas, también está trabajando con otros. Y mientras está con Saulo aquí, está con Ananías allá. Mientras el Señor está aquí contigo y conmigo, está también con otros en otro lugar. Mientras Dios está aquí hablándote a ti de muchas formas y maneras, tratando contigo de muchas formas y maneras, créeme que también está trabajando en otros corazones a quienes ya tú le has presentado. Porque el que tú no lo veas con tus ojos físicos no quiere decir que el maestro no esté trabajando. Él está trabajando siempre. ¡Aleluya! Él está obrando, Él está trabajando. Él está obrando, Él está trabajando con aquellos que tú has dicho, Él está trabajando. Y está trabajando con este Saulo aquí. Y está hablándole a este Ananías allá. Y me encanta Ananías, porque Ananías es instrumento de iluminación en esa conversión de Saulo. Dios le habló en visión a Ananías. ¿Usted lo leyó, hermano y hermana? Y lo puso al tanto. Le dio un breve informe. Mira, Ananías, allá hay un hombre con quien yo estoy trabajando, a quien yo le he cambiado el rumbo.
a quien yo he transformado de adentro hacia afuera. Está orando Ananías. Y ya yo le he dicho a ese que tú vas a ir y que tú vas a llegar. O sea, Dios comprometió a Ananías antes de consultarle nada a Ananías. Porque para eso es Dios. Por eso es Dios. Si Dios te tiene que pedir permiso a ti y a mí para los portentos y maravillas que Él va a hacer y que tienen que acontecer, deja de ser Dios para someterse a ti o a mí. Es todo lo contrario. Tú y yo, en humildad, en acción de gracias, tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, haz tú como tú quieras, porque tus pensamientos no son los míos. Porque como son más altos los cielos, así son más excelsos tus planes y tus pensamientos cuando se comparan con los míos. Y ahí está ese Ananías. Y Dios le dijo la visión que le había dado a Saulo. Dijo: ya Saulo te vio entrar. Ya Saulo sabe que tú vas. Ya Saulo sabe que tú le vas a imponer las manos, porque yo se lo he hecho saber a él. Y Ananías como que, dijo: pero Señor, ¿qué te pasa? Pues si esto es un loco fanático y tú me mandas para allá. Si este hombre lo que ha hecho es perseguir, asolar, matar, y yo me estoy muriendo de miedo, que yo me tengo que enfrentar a este. Y el Señor le dice: tú vas a ir, ve, porque instrumento escogido es este. Aleluya. Imagínese usted, no le costó otro remedio a Ananías que creerle al Señor y que saber que lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Instrumento escogido me es este. Y así ha sido en la historia de la iglesia cristiana. Y vuelvo a traer el viaje a Grecia del año pasado. Porque en todo lugar donde estuvimos, en Atenas, en Berea, en Tesalónica, en Éfeso, en los que pudimos visitar obviamente, ¿hay algún recordatorio? ¿Algo que honra al apóstol Pablo? Hay unas conchas en mosaico en Berea, preciosas. Las hermanas que fueron aquí con el seminario evangélico a ese viaje se tienen que acordar que en Berea, cuando llegamos allí, aquellas 3 conchas maravillosas en mosaicos de todos los colores, relatando todo el proceso de conversión del apóstol Pablo. Doquiera usted va, en todos esos lugares donde el apóstol evangelizó, fundó iglesias, le predicó a gobernantes, al pueblo, a líderes religiosos, a inconversos, hasta el día de hoy, la obra del apóstol Pablo permanece. Instrumento escogido me es este. Así es que en aquel momento del encuentro de Saulo, sabiendo que es Pablo, vio una nueva realidad. Vio al Señor de alguna forma. Escuchó una voz potente, dice, a principio de la historia. Un resplandor, ¿verdad? Los cegó. Escuchó palabras resonantes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, si persigues a los que me aman, me persigues a mí. Hermano y hermana, tenemos que tener tanto cuidado.
Porque podemos perseguir a una persona de muchas formas y maneras. Y muchas veces sin darnos cuenta, estamos persiguiendo al Señor. Bendito y alabado es su nombre. Y él escuchó esas palabras que nunca antes había escuchado. Y el encuentro fue tal que él tuvo una respuesta. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y sabemos el resto de la historia. Interesantemente, el texto de Hechos 9 nos dice que Ananías fue obediente, que Ananías se personó allí donde Saulo, óigame, y usted se dio cuenta de un detallito ahí de la historia, que cuando Ananías llegó donde Saulo, ¿cómo es que le llamó? Hermano, hermano Saulo. Ya el Señor había estado trabajando en el corazón del Ananías, que de pronto protestó la encomienda y lo vio como imposible. Pero una vez llega frente al Saulo de Tarso, le dice, hermano Saulo. Y dice la historia que lo instruyó en la fe. Lo bautizó. Desde entonces recobró la vista. La vista de la fe no impuesta, sino de una fe que nace libre del encuentro con el resucitado. La fe, hermano y hermana, no puede ser impuesta. Los españoles llegaron aquí y a fuerza de sangre y espada, de alguna manera impusieron la fe. La fe no se puede imponer. La fe tiene que nacer libre de ese encuentro con el resucitado. Porque una fe libre camina en libertad. Y camina en alegría. Y camina en esperanza. Una fe impuesta es una fe temerosa. Yo quiero vivir una fe libre. Porque el Señor ha visitado mi alma. Porque el Señor ha visitado mi corazón. Porque el Señor me ha amado. Porque el Señor me ha transformado. Y de esa fe libre nace una misión también de libertad. Así es que dice también la historia que Saulo fue lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Antes estaba lleno ¿de qué? De odio, de coraje, de hostilidad, de fanatismo, de soberbia. Óigame, pero cuando el Espíritu irrumpe en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, nos tenemos que vaciar de todas esas cosas y llenarnos del amor y de la gracia del Señor. Aleluya. Que el Espíritu de Dios nos llene. Y si nos tiene que vaciar, de los que no tenga que vaciar, que nos vacíe. Pero esa llenura del Espíritu, cuando hablamos de esa llenura del Espíritu, de eso también estamos hablando. Y fue lleno del Espíritu Santo, porque solo con la fuerza del Espíritu pudo entonces anunciar la fe de Cristo a paganos, a romanos, a gobernadores, a reyes, ante el Sanedrín y ante sus compatriotas. Una visión nueva para una nueva misión. Concluyo con esto. Si Pablo estuviera en esta mañana con nosotros, aquí, yo pienso que nos diría algo así. ¿Qué pasó cuando yo iba camino a Damasco? ¿Me convertí en la fe cristiana? Sí.
pero fue mucho más que eso. Y esa experiencia no la puedo describir. Solamente si alguno de ustedes siente algo parecido, vive algo parecido y enfrenta su vida desde la visión de Cristo, del Cristo resucitado, solamente entonces puede entenderme. Yo sé que cambié, diría el apóstol. Yo sé que salí distinto, transformado. Y eso todos lo vieron. El perseguidor se había transformado en discípulo, en apóstol, en testigo de Cristo. Lo que nadie pudo ver fue el proceso interior. Lo que ocurría en la interioridad del ser. Verdaderamente poderoso, transformador, misterioso, que aún para mí sigue siendo un enigma. ¿Por qué Cristo me eligió a mí? Y quizá tú estés preguntándote en esta mañana, ¿por qué Cristo te llama a ti hoy? ¿Por qué Cristo te ha escogido a ti? A lo mejor tú no te has enterado que Él te escogió. Pero si te ha escogido para ser un instrumento útil, te lo va a hacer saber pronto. ¿Por qué Cristo te llama a ti hoy a ser una mujer, un hombre nuevo, con un espíritu renovado, para ser un testigo? Oiga, y el testigo no puede ir a los lugares a inventar. Un testigo da fe de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha vivido, de lo que han palpado sus manos tocante al verbo, dice Juan. Yo soy testigo del poder de Dios. Tú eres testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en ti. Yo era ciega o ciego y ahora veo la luz. Como dice el cántico, la luz gloriosa de mi Salvador. El Señor te ha escogido, te ha llamado para ser un hombre nuevo, una mujer nueva, para ser testigo, para ser instrumento útil en su obra. ¿Por qué a mí? Porque Dios te ama. ¿Por qué a mí, pastora? Porque Dios ve lo que quizá ni tú mismo o tú misma ves en ti. Y yo creo que se cumple la escritura cuando dice que no debemos tener más alto concepto de nosotros del que debemos tener. Hay gente que se cree el 4 de julio. Y a menos que el Señor los desmonte de esa cabalgadura, no van para ningún lado. Tocante a lo que Dios es, Dios los tiene que desmontar para que sean humildes y dependamos de Él. Y si Dios te tiene que desmontar de alguna de esas cabalgaduras, lo va a hacer. Y si te tiene que meter en el laboratorio de su gracia, lo va a hacer. Mira, yo te voy a decir algo. Dice el texto, lo que pasa es que a veces nosotros no lo leemos con ese lente. Pero Saulo no se levantó de allí y lo siguió por ahí para abajo. Por lo menos tardó 10 años en dar su primer viaje misionero. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba
que viviera unos procesos. Y esos procesos serán importantísimos para luego encomendarle una obra tan grande como la que tuvo. Y a lo mejor nosotros y nosotras, tú y yo, jamás nos vamos a equiparar a lo que el apóstol Pablo hizo. Esa no es la ruta. Pero créeme que si en lo poco somos fieles, en lo que es un poco más que poco, el Señor también nos va a ubicar. Y después de 10 años, de una década, pudo dar otros pasos. Tú eres un instrumento escogido para la obra del Señor. Que tú has venido esquineándote, que tú has venido diciendo, no, yo no voy para allá, no, yo no sirvo para esto, no, yo no quiero hacer esto. No des más coces contra el aguijón. Sin entrar en mayores explicaciones de eso, lo que quiere decir es no hagas esfuerzos fútiles, inútiles, porque a la corta o a la larga el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Y yo prefiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida mientras yo tenga fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida mientras yo pueda ver con los ojos físicos y con los ojos de la fe. Yo prefiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida mientras yo pueda caminar con mis piernitas, mientras yo pueda tener autonomía, mientras yo pueda mirar la puesta del sol de cuán grande es Él, mientras yo pueda hablar. Yo prefiero eso, hermano y hermana, antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas, como dice el Eclesiastés. Antes de que vaya el cántaro a la fuente, que no es otra cosa que un ataque al corazón. Así lo dice el Eclesiastés, cuando usa todas esas metáforas. Antes de que se rompa el cordón de plata. ¿Y qué es el cordón de plata? La columna vertebral. Antes de que un disco se me hernie otra vez. Yo prefiero, mientras tenga la salud, aleluya, cumplir la misión que el Señor pone en mi mano. No tienes que ser la cuarta maravilla. No tienes que ser el apóstol Pablo. No tienes que caminar como un 4 de julio. Simplemente ser en Dios. Aquí hay muchos instrumentos escogidos que el Señor los señaló hace rato. Y de alguna forma creen que escondiéndose detrás de este micrófono hace rato el Señor está esperando por ti. Y yo no te voy a decir que Él te va a desmontar, que Él te va a bajar, pero sí te voy a decir que Él va a cumplir su propósito en ti, porque Él te necesita, porque Él necesita de gente con una nueva visión para tiempos nuevos. Quizá necesitan de gente probada, que han pasado el Niágara en bicicleta, que han sufrido, que han experimentado pérdidas, como decíamos aquí el pasado domingo con los caminantes de Emaús, que se han visto en la rueda de abajo,
Él necesita esa gente. Porque nuestro pueblo está viviendo esas experiencias. Si yo preguntara en esta mañana, ¿a cuántos el Señor está llamando? Para ser instrumentos en su obra. Hoy no te estoy diciendo a cuántos el Señor está escogiendo, porque Él ya te escogió. Y eso yo no lo voy a poner en tela de juicio, porque eso es un asunto de Dios. Pero el asunto tuyo y el asunto mío es responder a ese llamado del Señor. Yo quiero terminar esta predicación desde la mesa del Señor con unos versos de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 13. Esos fueron los textos que el Señor me daba ayer a las 11 de la mañana mientras hacía este bosquejo. Y con eso vas a cerrar en la mesa. Y así yo lo voy a hacer. Así es que llegamos ahí a la mesa del Señor cantando el cántico que está seleccionado para este momento, y desde la mesa